En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar mi mente y mi corazón. Permite, Señor, que esta enseñanza, esta reflexión llegue a muchos corazones. Dame sabiduría, Señor, entendimiento, para que estas palabras sean de utilidad para todo aquel que va a escuchar este video en el nombre de Jesús. Muy buenos días sean todos, en el amor de Dios. Bienvenido a tu canal Palabras Espirituales con Esteban Rodríguez. En este día vamos a compartir una reflexión muy importante que tiene como título El poder de la palabra. Si miramos en el Evangelio de Juan 1, cómo habla Juan 1 del poder de la palabra, cómo Dios hizo el mundo, la creación, con el poder de la palabra, diciendo, haga esto, y se hizo. Y todo quedó a la perfección. Pero nuestro Dios nos ha creado con un poder maravilloso que podemos hablar, podemos expresarnos. Y ese poder tan maravilloso se llama la palabra. Pero la palabra tiene dos significados. Uno para construir y otro para destruir. Estamos mirando en este tiempo que estamos viviendo cuántas personas han sido heridas por una palabra que se le ha dirigido de mala manera. Hoy llevan heridas en el corazón y son personas que están vacíos y tristes porque alguien alguna vez se dirigió hacia ellos y le hirió con una palabra dañina. Por eso tenemos que tener cuenta al momento de expresarnos, cómo vamos a hablar, de qué manera vamos a hablar, porque la palabra tiene un poder muy grande. No es verdad que la palabra se lleve el viento. Toda palabra da su fruto, bueno o malo. Si podemos ver yéndonos a la familia, cuántas familias hay destruido, porque muchas veces los mismos padres hemos usado palabras hirientes con nuestros hijos y ahora están hijos traumatizados, hijos que están en vicio, hijos que están en droga y no sabemos por qué. No nos damos cuenta que fue por una palabra que le dirigimos, esa palabra lo marcó para toda la vida. Cuando dijimos una palabra a un hijo, por ejemplo, tú no sirves para nada, ya esa palabra lo marca para toda la vida y se creen que no sirven y van a vivir una vida como si no sirvieran, como si fuera basura. Por eso hay que tener cuidado en el momento de hablar. Siempre hay que pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para poder expresarnos de una forma que la palabra ayude. Porque las palabras también son como bálsamo, como medicina de sanación. Cuando usted ve a un hermano que está triste por ahí, que tiene problemas, y se dirige hacia él y le da una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza, esa palabra le ayuda más que $1.000.000, $1.000.000, porque esa persona estaba triste porque quería que alguien se dirigiera a ella y le dijera que es importante, cuánto es importante en la vida, que Dios le ama. Esas palabras construyen, esa palabra que tú le dices, ánimo, levántate, Dios está contigo, son palabras que ayudan. Tú puedes hacer las cosas. Son palabras que levantan la persona, levantan la autoestima. Por eso tenemos que tener cuidado y pedirle al Señor que nos ayude a hablar cuando tenemos que hablar y callar cuando tenemos que callar. Porque hay personas que siempre están hablando y dice un refrán que el que mucho habla, mucho se equivoca. Es mejor callar, meditar y después hablar para construir. Dios nos ha creado con una sola boca y dos oídos para que escuchemos bastante y hablemos menos. Pero a veces los hagamos diferente.
escuchamos poco y hablamos mucho. Entonces cuando hablamos mucho sin sentido, son palabras que hacen daño a los demás y nos hacen daño a nosotros mismos. Ese poder tan grande que Dios le dio a la palabra, nosotros tenemos que saber usarla para construir, para ayudar a los demás. Con la misma palabra de Dios aprendemos a cómo dirigirnos a la persona. La misma palabra de Dios nos enseña a hablar con los demás en cualquier situación. No importa la situación que estén viviendo o estén pasando, siempre hay una palabra de consuelo. Siempre hay una palabra que nos ayuda, que nos fortalece. Pero tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos dirige, las palabras que vamos a decir, esas palabras construyen, nos ayudan. Pero si el Espíritu Santo no es que la dirige, no es que la guía, son palabras hirientes. Por eso vemos tantas personas que cuando hablan un veneno, porque eso que lleva en su corazón, lleva un corazón herido, un corazón dañado, y cada vez que se dirigen a alguien, ofenden y hieren. Todas personas que llevan herida en su corazón, cuando hablan, hieren, porque eso que hay en su corazón, palabras hirientes, palabras dañinas. Por eso tenemos que pedir al Espíritu Santo que sane nuestro corazón, que sane nuestro interior, para que esas palabras que salen de nuestra boca sean palabras que ayuden a los demás, que sanen, que edifiquen, que puedan levantar a las personas que están caídas. Pero tenemos que mantenernos orando, diciéndole al Señor que nos ayude, que nos dé la sabiduría necesaria para poder dirigirnos a los demás. Siempre hay una palabra de aliento. Siempre podemos ayudar con la palabra, con el consejo, con el buen vivir. Pero la palabra es lo primordial. Las palabras ayudan a que los demás se sientan bien o se sientan mal. Tú y yo tenemos que ser instrumentos de Dios, que cuando hablamos, cuando nos dirigimos a alguien, esa persona sienta aliento, sienta paz y sienta fortaleza. Que tu palabra y mi palabra ayuden a construir, ayuden a levantar a los que están caídos, ayuden a sanar a los que están heridos. Una palabra bastará para sanarnos. Dice la palabra que hablamos, que decimos cuando vamos a recibir a Jesús de Eucaristía, una palabra tuya bastará para sanarnos. Y yo soy testimonio de eso, porque yo me he sentido muchas veces en momentos que pienso que ya no voy a poder resistir las pruebas, las dificultades, las situaciones, y de repente el Espíritu Santo me trae a mi mente esas palabras que me dicen, por ejemplo, ánimo, yo estoy contigo, ánimo, tú no estás solo. Y así, cuántas palabras nos llevan a la mente cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón y nos instruye. Pero tenemos que leer la palabra de Dios para que en los momentos difíciles el Espíritu Santo nos recuerde cuáles son las palabras que debemos pronunciar en nuestro interior. Para que el Espíritu Santo nos enseñe cuáles son las palabras que debemos dirigirle a aquellas personas que están en problemas, que están en depresión, que están en tristeza. Que sean palabras que construyan, palabras que nos ayuden a sanar y a eliminar el dolor y la tristeza. Que tu palabra y mi palabra en este día sean palabras de bendición para todo el mundo. Que en este momento el Espíritu Santo sane nuestro corazón, para que las palabras que vamos a pronunciar en este día sean palabras que sanen y liberen. Que en este momento, Señor, sane las heridas que nos hacen hablar mal. Que sane nuestro interior, nuestra mente. Y que esas palabras que vamos a dirigir hoy, en este día, la familia, la sociedad, sean palabras que construyan. Y que saber siempre que las palabras tienen poder para construir y para destruir. Y tú y yo somos llamados a ser constructores, no destructores. Que tu palabra construya tu familia, que tu palabra construya en tu trabajo, en tu sociedad, donde te encuentren.
que no se hagan palabras groseras, sino palabras de Dios, palabras que fortalezcan, palabras que ayuden a ser diferentes a todo el mundo, a nosotros mismos. Que el Espíritu Santo en este día te bendiga y te colmen de bendiciones, y que por la palabra seamos sanos y bendecidos en el nombre de Jesús. Bendiciones.